Ustedes saben que la epilepsia, para la gente, no para los profesionales, sino para la mayor parte de la gente, forma parte de un misterio. Hay muchas suposiciones, la gente se imagina muchas cosas y se sabe muy poco. Me pareció que correspondía hablar de una enfermedad que ya van a ver ustedes la frecuencia que tiene y la cantidad de tratamientos que puede y merece recibir y lo poco que se sabe al respecto. Lo llamé a Alejandro Anderson, a mi juicio una de las figuras más prestigiosas en nuestro medio acerca de toda esta temática de que creo que hace a una inquietud que por ahí vale la pena que la aclares, Alejandro. ¿Qué es ante todo? Empecemos por el principio. ¿Qué es la epilepsia? Bueno, lo importante es sacar la idea de lo mágico o de la brujería. En realidad, Exacto. La epilepsia es simplemente una alteración del ritmo eléctrico cerebral. Es decir, imagínate el cerebro, millones de neuronas. Cada una funciona por turnos, cada una emite una pequeña descarga eléctrica, pero no todas al mismo tiempo, por turnos. ¿Qué ocurre si en el medio de esas pequeñas descargas eléctricas de golpe escuchás una especie de trueno? Aparece un rayo, como si fuera una tormenta en el medio de la noche. Bueno, que estuviste frente a una descarga epiléptica. ¿Por qué? Porque varias neuronas descargaron al mismo tiempo, cosa que no deben hacer, su actividad eléctrica, y ese campo eléctrico contagió todo el resto de las neuronas y entonces todo el cerebro se enciende al mismo tiempo. Todo el cerebro o una parte importante. Y ahí tenés las epilepsias generalizadas o las epilepsias parciales. Está bien, Alejandro, pero ¿cómo se traslada eso cómo es su manifestación sintomática? Quiere decir, ¿cómo lo vemos a eso? Al encenderse el cerebro prácticamente siempre se acompaña de movimiento, es decir, vamos a describir la típica descarga eléctrica cerebral generalizada. El paciente pierde la conciencia, si estaba de pie, cae al piso, sí, y empieza con una contracción masiva que se llama descarga tónica. Tónica porque mantiene el tono muscular constante durante aproximadamente 1 minuto. Queda el paciente en esa posición totalmente contraído, la boca cerrada, incluso a veces se ponen azules porque están cianóticos. Y después... Cianótico significa falta de oxígeno, ¿no es así? Falta de oxígeno, entonces la sangre pasa de color rojo a color azul. Exactamente. Y luego de esto comienzan unas contracciones que se alternan. Contracción, relajación, contracción, relajación. Esa es la contracción clónica. Entonces, una convulsión generalizada que antes se le llamaba gran mal. Así es. Porque todavía teníamos en nuestro inconsciente esa cosa mágica, esa cosa de brujería, y las organizaciones mundiales dijeron, no, vamos a cambiar el nombre, por lo menos vamos a empezar por eso. Entonces se le llamó, y se llama así, a partir de ahora, epilepsia generalizada de tipo tónico, clónico, generalizada. Pero eso es una forma clínica de epilepsia. Claro, porque hay varias. Yo te diría que según la zona del cerebro que se enciende, es la zona, según esa zona, es la manifestación que uno va a tener. Es decir, puede haber descargas motoras masivas o de un solo brazo, o de un brazo y una pierna, o de la cara. Pero además puede haber otras cosas totalmente distintas. Puede haber hasta una modificación de la conducta. Por ejemplo, te cuento algo interesante. Una persona que se descubrió después que tenía una epilepsia que se llama psicomotora o parcial compleja, cuenta un día, era una chica, que de golpe estaba en su casa haciendo las tareas habituales. ¿Y qué pasó para ella unos segundos después? Que apareció en la biblioteca, era la biblioteca del maestro, que apareció en la biblioteca donde concurría habitualmente, pero claro, pero no se acordaba cómo había llegado ahí. Estaba sentada frente al libro, con todos los zapatos embarrados y sin saber qué hacía ahí. ¿Qué había ocurrido? Había entrado en un automatismo. Salió de la casa, caminó, recorrió como 25 cuadras, se ve que la conocían porque uno no puede hacer cosas tan elaboradas como pedir un libro, le habrán dado el libro de siempre, se sentó en la mesa y ahí tomó conciencia. Es decir, los actos automáticos también se pueden gatillar, aunque son más complejos, pero también se pueden gatillar en las epilepsias. Es decir, hay epilepsias con manifestación motora, hay epilepsias con manifestación sensitiva. Hay epilepsias con manifestación y pueden ser dolores u hormigueos, por ejemplo, en un brazo. ¿Lo que llamaste automatismo es lo que se llama ausencias, Alejandro? Ese es otro tipo de epilepsia. A ver. La ausencia es alguien que está, por ejemplo, como hacemos nosotros en este momento, hablando o tocando el piano y de golpe queda suspendido, se interrumpe, a veces se le ponen los ojitos en blanco y luego retoma. Es exactamente eso, él no tiene recuerdo de lo que le pasó. Sabe que le ocurre porque la gente le cuenta. Ese es otro tipo que se llama ausencia. Y antes se le llamaba
En contrapartida al gran mal, Pequeño mal. petit mal. Petit mal, pequeño Exactamente. mal. Alejandro, te voy a pedir que seas breve en estas dos respuestas, pero me interesa que la gente le quede clara. ¿Cuáles son las causas de la epilepsia? La epilepsia, digamos, se divide Breve, en dos porque grandes quiero grupos. causa y La tratamiento. epilepsia primaria es la que no tiene una causa, digamos, conocida o al menos no hay una enfermedad detrás de ella. Es decir, no hay un tumor, no hay una malformación vascular, no hay otra cosa atrás. Muchas veces hay una predisposición genética, no siempre. Se dice que prácticamente todas se deben a un trauma cuando pasa la cabeza por el canal de parto, donde se lesionan alguna parte de los lóbulos temporales. Perfecto. Pero siempre que un paciente nos consulta por epilepsia, siempre tenemos que hacer una tomografía o una resonancia para descartar un tumor u otra Exacto. cosa, tenemos que hacer un electroencefalograma o un mapeo. ¿Y qué es lo importante? Que si bien mucha gente tiene epilepsia, pensá que la cifra es de 0.4% a 1%. Dicho más fácil, Sí. una persona cada 300 a una persona cada 100 tienen epilepsia. ¿Y cuántas lo saben de estos? Y el diagnóstico y el tratamiento adecuado es en menos del 20% de los casos. Menos del 20% de los que están diagnosticados de las epilepsias que existen. Claro, pero lo más importante es que se puede hacer algo para que la mayor parte de la gente haga una vida normal, porque los chicos o los adultos pueden trabajar, pueden hacer deporte, no hay que contraindicar el deporte, Exacto. pueden tener su vida social. Con la medicación adecuada, el 50% de los pacientes nunca más vuelven a tener crisis. Y hay un porcentaje que sí, que tienen, pero hay otras soluciones En para dos darles. palabras, Alejandro, el tratamiento específico. Tratamiento se basa fundamentalmente en los medicamentos anticonvulsivantes que tratan de evitar esa tormenta, esa descarga eléctrica en el cerebro y mantienen a las neuronas funcionando por turnos. Pero hay otras alternativas para los casos severos que son unas especies de marcapasos y en otros casos una cierta cirugía de tipo neurológico muy preciso. Muchísimas gracias, Alejandro, y ahora volvemos.